Distinguidos amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos como todos los martes a las 5 de la tarde en este subprograma, en nuestro programa Innovando con el CISME, que le brinda una opinión oportuna, actualizada y profesional sobre diferentes temas del quehacer nacional, de diferentes sectores, de la energía, de la generación, de la investigación. El día de hoy es un día muy especial porque tengo a un amigo, un excelente profesional que ha tenido la amabilidad de aceptar la invitación. Me refiero al magíster ingeniero Carlos Alberto Palacios Olivera. Él es ingeniero mecánico, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene una maestría con mención en Administración de Negocios, en Finanzas por la Universidad de San. También es egresado de la maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructura por la Universidad del Pacífico. Ha sido asesor del despacho ministerial del MINEN de agosto del 2021 a junio del 2022. También ha sido miembro del Consejo Directivo de Petroperú de septiembre del 2021 a abril del 2022. Tiene una experiencia de más de 30 años en el sector energético peruano que abarca la aplicación normativa de la distribución y comercialización de la electricidad, del gas natural por red de ductos y la solución de controversias en los sectores electricidad y gas natural. El tema que vamos a tratar esta tarde con Carlos Alberto Palacios Olivera es factores teóricos relevantes de la masificación del gas natural en la concesión de Lima y Callao. Carlos, muy buenas tardes y gracias por haber aceptado la invitación en este programa de Innovando con el CISME. Buenas tardes, gracias al Colegio de Ingenieros por la invitación, a su persona, profesor, maestro mío de la Facultad de Ingeniería Mecánica en la UNI, y un saludo a todos los televidentes. Espero aportar en lo que usted me pueda preguntar. Bueno, tú sabes que semana a semana nos siguen muchas personas. Este es un programa del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú, y por eso también le da la bienvenida al presidente del capítulo, el ingeniero Edwin Chávarri. Bueno, Carlos, cuando uno habla de la masificación del gas, ¿por qué es importante la masificación del gas? ¿Por qué se habla tanto de la masificación del gas? Yo le cuento sobre la experiencia que tengo desde el año 2006 trabajando en gas natural. Antes he trabajado 15 años en la distribución de electricidad y ahora en gas natural. Correcto. He visto el proceso de masificación del gas en Lima y lo primero que uno puede decir es ¿qué quieres masificar? Porque muchos pueden decir, y como se dijo, oye, ya se masificó el gas natural. O sea, ya todos son beneficiarios del gas natural. Ahora uno dice, beneficiario, entonces, ¿de qué? De un ahorro. De ahí viene la importancia de masificar, ahorrar. ¿No? ¿Ahorrar qué? Dejar de consumir un combustible líquido caro para pasar al gas natural seco. Ahorro de 50% a 70%. Entonces es considerable para una vivienda y para una industria mucho más. Pero inicialmente viene la política de las políticas públicas, la política del gobierno, o sea, ¿qué quieres masificar? Entonces, cuando empieza Camisea, recuérdese que fue descubierta por una empresa llamada el grupo Shell Mobil. Al no llegar a un acuerdo con el Estado, pues revierte al Estado. Al revertir, el Estado decide licitarlo bajo condiciones. Y las condiciones son los precios máximos. 1.8 dólares por millón de BTU para otros usos, digamos, distintos a la electricidad, porque la electricidad era 0.8. Eso ya garantizaba de por sí el ahorro, pero solamente se presenta para el lote 88. Cuando el lote 88 se acabe, vamos a entrar al precio de libre mercado del gas, como lo tiene el lote 57, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante masificar? Para aprovechar este precio barato del gas natural en la boca de pozo. Los precios que les he dado son precios de contrato del año 2001. A la fecha ese precio de 1.8 ya es 3.25 y el 0.8 ya es 1.8. Ahora, para el sector eléctrico, ¿no? Pero el 3.25 lo pagamos todos. Entonces uno puede decir, oye, 3.25 por millón de BTU, ya eso es técnico, ¿no? Pero si yo te digo que 1 millón de BTU te permite 2 balones de GLP,
ya lo puedes más o menos intuir. O sea, tenemos $3.25, 12 soles, digamos, 3 por 4, aprox, por ahí, 12, 6 soles. O sea, el equivalente energético de un balón de GNP en Boque Pos es 6 soles. Entonces, el gran reto que tiene el país es ¿a quién quiere beneficiar? Tú dices, oye, beneficiemos a los hogares. Entonces, el equivalente a 6 soles por un balón de GNP. Puede ser a la industria o puede ser a los generadores eléctricos. Entonces, ahí viene la política de Estado. ¿Qué pasó en el año 2001 con la firma del contrato de Camisea? El contrato se licita bajo un enfoque. Y es muy importante el diseño del contrato. A veces muchos dicen, es lo técnico. Y otros dicen, no es lo legal. Y todo aterriza en el contrato y las reglas que se pongan dentro del contrato. El contrato de Camisea privilegia la masificación del gas en el parque de generación de electricidad. Por eso le dio un precio preferencial de 0.8 versus el 1.8 para los otros usos. Entonces, si tú entregas un gas barato a las centrales térmicas, que en ese tiempo eran diésel, se conviertan al gas natural, entonces sí vamos a tener un parque de generación eléctrica con un insumo de combustible barato y por tanto tarifas baratas. Entonces uno puede decir, todos se benefician del gas natural, entonces se ha masificado el uso del ahorro en el sector eléctrico y todos nos estamos beneficiando. Pero luego te dice, oye, ¿y eso es todo? Y entonces analizas el contrato y te das cuenta pues que el compromiso de inversión era 70.000 viviendas por 8 años. Entonces el esquema inicial fue masificar viviendas. Si pones en las metas de contrato 70.000 por 8 años, ¿fue masificar vivienda? No fue masificar viviendas. Entonces, eso fue un segundo plano. Luego vino una segunda etapa de masificar el parque vehicular, o sea, impulsar los gasocentros GNV, que se hizo exitosamente con el programa Cofigas, con COFIDE como banca de segundo piso, dando financiamiento para las conversiones, y fue, ¿para qué? Fue un auge que se ha llegado, digamos, a renovar a gas natural un buen parque automotor en Lima, sobre todo. Pero estaba trunco el tema de las viviendas. Entonces, yo recuerdo en el año 2008, el Ministerio de Minas, pues, había la decisión política, porque fue así, todo al final es una decisión política, de decir, oye, cambiemos a que se masifique ahora las viviendas. Porque de una manera uno puede decir que son etapas. Pues primero el gran consumidor, que es el parque de generación eléctrica, luego las industrias que están asociadas también con grandes consumos, porque los ahorros pues, de $200.000, $400.000 a las industrias era fenomenal para ellos. Luego los vehículos, y ya era su tiempo de la vivienda, porque yo recuerdo en el año 2004, 2005, 2006, eran 500 viviendas al mes. Entonces 500 viviendas al mes, hacías al año 6.000 viviendas. Entonces, eso no es masificar. Se hizo el Ministerio de Minas una gran reforma, que fue una primera gran reforma en el reglamento de la distribución de gas natural por reductos, que se implementó en el 2009 a raíz de regulación de precios, y después ya en el 2010 se implementa con una adenda del contrato. O sea, fue necesario modificar ese contrato. ¿Ya? ¿Y qué se puso en ese contrato? O sea, se puso una tarifa, digamos, única para la distribución, porque no existía antes esa tarifa. O sea, lo que había ocurrido es que se había seguido el modelo eléctrico. O sea, la regulación de la electricidad es por valores agregados. O sea, si yo llego a utilizar a los cables de media tensión, pago hasta la media tensión. Si llego a utilizar los cables de baja tensión, pues pago la media tensión y la baja tensión. Entonces, algo así era en el gas. O sea, se replicó el esquema y se creó las tarifas de red principal, alta presión. O sea, si yo consumo en alta presión, pagaré hasta la alta presión. Pero si yo quiero consumir en baja presión, pues pagaré la alta presión y la baja presión. Entonces, había una tarifa y clientes en alta presión y unos clientes en baja presión. Entonces, ¿qué había ocurrido? Los generadores eléctricos, grandes consumidores, y las industrias, grandes consumidores, todos se habían pegado a la red de alta presión para no pagar la tarifa de baja presión. Entonces, con los pocos clientes que había en baja presión no se podía hablar de una masificación. Entonces, se hace el cambio del contrato para retirar ese mecanismo de dos tarifas y crear una sola, pero por nivel de consumo. Es una tarifa única
no es una tarifa estampilla, es una tarifa única a nivel de rango de consumo. O sea, en el consumo que estés, en el estrato que estés, ya no pagas dos, sino una. Eso fue muy importante. ¿Por qué? En la práctica lo que se autorizó vía el reglamento fue crear una tarifa nueva en la cual ya los grandes consumidores podían apoyar a los bajos consumidores a que se crezca la red de distribución. Pero mira, Carlos, sin embargo, se comenta, se habla, hablemos de Lima Metropolitana, sí, que no se ha llegado a masificar a plenitud, porque hay hogares, barrios, distritos, localidades que aún no tienen el recurso. De repente hay una troncal, pero ya en el domicilio no lo tienen. Entonces, ¿qué factores son los que han incidido para que se vaya creciendo en el tiempo la instalación del gas natural residencial? Ok, voy a continuar entonces por ese lado. Entonces, cuando se crea la tarifa única de distribución, se da un mecanismo por el cual ya puede haber aporte de los grandes consumidores en beneficio de los bajos consumidores. El impacto era mínimo, o sea, 2 o 3% más que les aumentes a los grandes ayudaba al crecimiento de los pequeños. Ese poco impacto fue un tremendo beneficio a los consumidores de bajo consumo, porque elevó, le decía, de 6.000 al año, 30.000, 40.000 al año, 120.000 al año se autorizó, y ahorita ese mecanismo funciona, más la incorporación del FICE, que da subsidio del costo de conexión, a 200.000. O sea, Lima está creciendo ahorita a 200.000. Pero ¿qué pasa? Que no es solamente una señal de precios o de tarifas, sino también es un compromiso de inversión, plan quinquenal de inversiones, que también fue incorporado en la adenda de 2009. Curiosamente, en la adenda de 2009, me encuentro una anécdota, yo esperaba pues que el Estado de 70.000 y ahora pues vamos a ver cuánto le ponemos, le pusieron 90.000, o sea, de 70 lo pusieron a 90, o sea, seguían todavía con la idea de a ver si se conectan, no se conectan, pero en la realidad las señales de precio, de tarifa, el FICE, ha superado ampliamente las metas del contrato, ampliamente. O sea, Lima ahora tiene 1.600.000 clientes conectados, pero siempre está el tema del cumplimiento del plan de... Eso lo maneja Cali. Cuando se va a dar una propuesta de precios, de tarifas, pasa primero por una opinión del Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas tiene que dar la conformidad, digamos, a ese plan de inversión. Allí es donde cabe indicarle pues, entre la Dirección General de Hidrocarburos, es la que interactúa con el concesionario Cálida, en que, oye, yo quisiera que vayas a este distrito, o a este otro distrito, a esta zona, o a otra zona. Es un tema de mucha discusión, se lo digo por experiencia, por ejemplo, yo recuerdo que pasaron 2 fijaciones tarifarias después para que ingrese Cañete, cuando en el 2009 se le pedía que incorpore, empecemos con Cañete, y luego pues vete a Huaral, vete a Huacho, pero hasta ahora no se consigue Huaral y Huacho. Entiendo que la empresa pues trata de maximizar el uso de las instalaciones que ya tiene y se ha focalizado más en los distritos de Lima. Y sucede aquello que menciono, o sea, se hacen redes por compromiso de inversión del plan quinquenal, pero parece que la parte comercial no va de la mano para hacer los contratos para las conexiones a los usuarios. Y pareciera que hay un descontrol, porque tengo varios amigos que tienen gas natural en sus domicilios hace más de un año y nunca han pagado un sol, nunca les vino el recibo, nunca los llamaron, me dicen no sé qué hacer. Pues, he ido 2 veces a la empresa, no digo el nombre, pero y dicen, ya lo vamos a ver, y año y medio que no pago un sol, yo tengo en mi cocina, utilizando claro, o sea, perfecto. De repente, como le decía, es la parte comercial del concesionario que pues no lo hagan. Tenía flaquezas. 3 casos porque es todo un amigos. proceso, o sea, claro. se contrata al instalador, sí. Se hace una inspección de la vivienda, se hace el trabajo, se conecta el servicio y luego va a la parte comercial. Puede ser que uno de esos casos aislados esté ocurriendo. Pero yo te cuento otro caso, o sea, igual pasó por mi barrio la red y a los meses aparecieron a ofrecerme el servicio. Yo esperaba pues que ni bien ponían la red. Claro. Y hay cosas que hay que mejorar, pero lo importante es que se están haciendo las redes. En Lima y Cabello se avanza a razón de 500 kilómetros al mes, por trimestre, perdón.
aporte alimentario, que es como 160, digamos, al mes. Dime, Carlos, ¿y cómo va el proceso, cómo has observado en estos últimos 5 años, por ejemplo, en provincias? ¿Cómo va el tema? En provincias hay un ida y vuelta. Hay un ida y vuelta. O sea, se pensó primero en el proyecto 7 regiones, ¿ya? De involucrar 7 regiones, ¿no? Eran primero las 6 regiones altoandinas que se pensaba llevar con una instalación de una tecnología de gas natural comprimido, con una derivación que se instaló, por cierto, se hizo una adenda con TGP para instalar un ramal Ayacucho. O sea, TGP no es de Camisea a Lima, sino tiene una derivación a Ayacucho. Y existe, y está ahí para que sea utilizada en una planta de compresión, así se estimó. O sea, el proyecto 7 regiones, primera etapa, era promover 20 gasocentros para GNB, llevando gas natural comprimido. Lo ganó una empresa Gran y Montera Petrolera, pero luego ese concurso, ese contrato no continuó, se observó, entraron a un arbitraje y esta empresa devolvió todos los bienes. Esos bienes están en poder del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, son carretas y plantas de compresión. Se esperaba que se retome el proyecto con un nuevo concurso. Entonces aquí viene el retroceso, Moreno. Entonces, cuando uno dice, oye, 7 regiones en un paquete completo, quedó desierto. O sea, nadie se presentó en el concurso de preinversión. Entonces, ¿qué hacer? Te recuerdo mucho en el Ministerio de Energía y Minas, bueno, hay que hacerlo por regiones, ya que si no sale todo un paquete y hay que focalizar en cada región cómo se puede hacer un concurso. Y aquí viene el primer problema, que muchos a veces no lo quieren mencionar, no sé por qué, pero yo siempre tomo como referente lo que pasó con Camisea y lo que pasó con Lima. El Estado tenía el control del gas. ¿Ya? Teniendo el control del gas, pues decía 450 millones de pies cúbicos para Lima, 255 millones de pies cúbicos para la empresa Gas Natural de Lima y Callao. Pero cuando uno va y toca la puerta ahora para el proyecto 7 regiones, pues no se puede firmar un contrato de suministro del gas. El proyecto 7 regiones debió haber tenido dentro de sus anexos el contrato del suministro del gas para las 7 regiones. Al no haber ese contrato, ¿qué le crea a los inversionistas? El riesgo de la oferta. O sea, tú me estás diciendo que construyen infraestructura, pero no tengo gas garantizado. No te preocupes, ¿no? Cuando tú ganes el concurso, vas a ir y el productor te va a dar el gas. Y si no me dan, y si va a respetar o no el precio preferencial. Yo siempre soy de la idea de que lo primero es asegurar un contrato de suministro de gas natural, no reservas, porque ese es el diálogo, el gran debate que se va por otro lado. Te hablan de las reservas, y la reserva tiene varias definiciones, las posibles, las probables, las probadas, las in situ. Cuestión de interpretación. No, para negocios y para los bancos es contrato suscrito. Aquí, y yo siempre digo, puede haber reservas, pero ya está reservado. ¿Me entiende el concepto? Claro. O sea, hay reservas, pero ya está para cumplir compromisos de largo plazo con clientes que ya se tiene contratado. Entonces es una reserva que ya está reservado para clientes firmantes. Entonces cuando uno le toca la puerta al productor, no hay esa flexibilidad de que hay que firmar un contrato, ¿no? Siempre piden evaluarlo, decirlo, y yo espero que en verdad, he visto buena disposición de ellos, de los productores, y es cuestión de que, digamos, el ministerio o quien lleve adelante este proceso se siente y consiga que se firme el contrato del suministro. Lo mismo pasa con Ucayali, por ejemplo. Ucayali es una zona productora de gas natural y hasta ahora no consiguen firmar un contrato del suministro de gas natural. Increíble. Dime, hace más o menos unos 4 meses, 5 meses, en el Congreso, porque hasta ahora la ley de masificación no está muy clara. Ha habido algunas modificaciones, la Comisión va a verlo, regresa. Eso, ¿cómo va ese tema? ¿O ya se definió? En la ley, yo que sepa, la ley ya fue aprobada, solamente falta ser derivada a Palacio para su publicación. Y eso es lo que no se entiende, o sea, ¿por qué la mesa directiva anterior del Congreso no la elevó a Palacio de Gobierno para que siga su trámite? Claro, que al inicio se aprobó y luego el Palacio de Gobierno lo
observó y regresó, ¿no? Y luego en segunda vuelta el Congreso lo ha aprobado, pero el Congreso no deriva eso. Se ha quedado todavía en el camino. Entiendo que ahí hay un tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? El diseño de esas modificatorias. El diseño de esas modificatorias es la tarifa única. O sea, entonces, digamos, las nuevas concesiones tengan tarifas que de alguna manera, si son más caras que las de Lima, pues Lima crezca un poquito para darles un poco que necesitan. Que subvencionen. Así es. Así como en algún momento también subvencionaron a Lima. Como pasó en Lima. Claro. Lima, los grandes consumidores de Lima, a los chiquitos de Lima. Y ahora, hoy los grandes consumidores de Lima al Perú. Algo así. Entonces viene la discusión. Oye, pero ¿a quiénes vas a subsidiar en el interior del país? ¿A los residenciales? ¿A los comerciales? ¿A los industriales? ¿A los GNB? Y ahí viene la discusión. Entonces se ha puesto un tope. Creo que es 90.000 metros cúbicos, algo así, no me acuerdo. ¿Quién fija los precios y las tarifas del gas natural? Los precios, cuando hablamos de precios, hablamos de boque pozo, precio de suministro, eso es Plus Petro, que está fijado por contrato. Y las tarifas son las tarifas de distribución y transporte, que, bueno, la tarifa de transporte está regulada por contrato y la tarifa de distribución por el ente regulador, ¿no? Una pregunta. El parque automotor de Lima está integrado por los taxistas, los camiones, y también, si observamos, hay un sinnúmero de mototaxis. Pero yo observo que en los grifos los mototaxis llenan gasolina y veo que pocos mototaxis llenan gas natural. Esa evaluación alguna vez la ha hecho alguien, hay la posibilidad, no es rentable, es rentable. ¿Cómo es el tema, Carlos? Sí, yo he tenido la oportunidad de hacer una tesis sobre eso para la Universidad de San y evalué la conversión de mototaxis, ¿no? Y tomé como referencia el mercado de Pucallpa. Pucallpa, en la región Cayali, tiene 50.000 mototaxis al año 2015, lo estoy hablando, ahora es mucho más, claro. Pero en esa época era 50.000 y recuerdo que a nivel nacional bordeaba los 800.000. Y yo decía, es un buen grupo para convertir. El problema es el kit de conversión. O sea, no es como los autos, que existen muchos kits de conversión. Yo investigaba bastante para la tesis cómo se puede convertir un vehículo mototaxi a gas natural y había dos formas. Un kit que lo podrías comprar y aventurarte a ver si sirve, porque cada kit está preparado para cierta cilindrada y cierta marca, y incluso de preferencia motor nuevo. Encontré una empresa que había logrado hacer un kit de conversión, pero con un motor, porque también vendía el motor y la motocicleta, en Argentina. Y yo recuerdo que lo contacté, que quería que me vendan el kit, y me dijo, no, yo no te vendo el kit, yo te hago la conversión. O sea, quería venir acá y convertirme la moto. Y yo decía, no, yo quiero el kit. Después vi una tesis de una universidad en Sao Paulo, en Brasil, que había en laboratorio también confeccionado un kit. El reto es ese, ¿ya? Pero yo tenía pues que en la propuesta de tesis dar una propuesta. Entonces comencé a investigar el mercado chino sobre todo, y descubrí que se fabrican motocicletas bicombustibles. O sea, hay así como motocicletas que usan gas natural, gasolina y GLP, ahora ya hay motocicletas que utilizan gasolinas y GLP. Entonces, cuando hacía la investigación de cómo fabrican una mototaxi, era de la forma bien curiosa, o sea, para uno que es ingeniero. O sea, compran una motocicleta, la parten en dos, compran una llanta adicional y ahí tenían las 3 ruedas y se iban al taller, donde el taller fabricaba un chasis. Hay empresas especializadas en fabricación de chasis, importan motocicletas con una llanta más y de ahí sale su mototaxi. Entonces yo decía, oye, pero esto no está nada difícil. Entonces, porque si uno quiere poner un kit de conversión, primero tienes que poner un tanque que pesa 20 kilos en la tolva
y el centro de gravedad también del vehículo te mueve, te hace pesado, y ya no hablamos de un motor de 125, 150. Bueno, en la investigación que yo hice para el SAN, vi la conveniencia por marketing las motocicletas de gasolineras son de 12 HP más o menos, entonces yo decía 15 HP, entonces necesita una cilindrada de 175 a convertir a gas natural. Entonces encontré una motocicleta en la China, fabricante chino, y el precio era bien competitivo, y dijo, hay que hacer lo mismo, ¿no? Hay que traerlo, una rueda más, y ya está. Y ahora, ¿qué era lo curioso? Que el tanque de gasolina era lo que servía de compartimiento para la gasolina y para un cilindro de GNV. Y esa es la forma técnica, digamos, y se mantenía el centro de gravedad del vehículo y se podía hacer. Ahora un motocicleta, una mototaxi en Pucallpa consume de un galón y medio más o menos de gasolina. Y yo calculaba que gastaba en esa época como 12 soles y el ahorro de 50% como mínimo le ahorraba 6 soles. Entonces el ingreso en esa época recuerdo que era de 600 a 1500 con una media de 1000 soles, y el ahorro que le generaba era 380 soles. Entonces, claro que el ahorro para un vehículo auto es mayor, pero si a un motociclista que su ingreso es 1000 soles en esa época le dices ahorrate 380, sí le era significativo. Claro. Sí le era significativo. Entonces, eso es algo que todavía pienso que se puede hacer, y no se ha quedado ahí. Si yo le hablo de Pucallpa, ahora le puedo hablar de Lima. Hace poco se ha publicitado en Lima que Cálida ya está promoviendo la conversión de vehículos de Bayash, ¿no? Porque de alguna manera el Bayash tiene un motor estándar, entonces tú puedes poner un kit para todos los Bayash, pero no todo el parque de mototaxis en Lima es Bayash, son motocicletas convertidas. Y sé que ahorita ya hay una empresa que está incursionando en eso, ¿no? Sería bueno que la Universidad de Ingeniería u otra en sus laboratorios hagan lo mismo que hicieron en la Universidad de Sao Paulo, o sea, comenzar a ver kit de conversión, estandarizar un kit, y creo que ahí ya podría masificarse las cosas. Ahora, la conversión es casi igual que la conversión de un vehículo. Yo lo estimaba en 2.500 soles más o menos a esa época. Claro, la inversión inicial aparentemente es alta, pero en el tiempo eso se va se va a recuperar, ¿no? Yo recuerdo que el vehículo que tú mencionas que debe cargar GNV o GNP en los grifos valen 12.000, 13.000 soles. Estamos hablando del Torito Bayash o el King TBS. ¿Esos son de la India? Sí, son de la India, claro. Y yo recuerdo que con la conversión, haciendo un taller pues que sea pues de fabricación continua, ¿no? Y toda una empresa dedicada a eso, y teniendo las eficiencias, se podía entregar un vehículo nuevo de motocicleta a 8.500 soles. Entonces porque ese era digamos importante, o sea, tú tenías que demostrar que podías hacer un precio competitivo frente al vehículo que Bayash, ¿no? o TBS. O sea que en este tipo de proyectos como el que tú nos describes, también se requiere los tres ejes, ¿no? El Estado, la industria y la academia. Claro. Y yo incluso también le diría que en la distribución del gas natural veo alejado a la academia, o sea, veo alejado a la universidad, porque los proyectos de distribución de gas natural serían más baratos si empresas peruanas con especialistas peruanos las hiciéramos, o sea, porque acá pues vienen de Bolivia, de Colombia, de Argentina, pero más por el tema de la experiencia y los temores que hay sobre un diseño de una red de distribución de gas natural. Pero si llegáramos nosotros los peruanos a tener el expertise que tienen los mecánicos electricistas, la electrificación de todo el país pues se ha hecho con peruanos. Si a ese nivel llegáramos, creo que los costos se pueden reducir. O sea que para eso solamente hay que tener los cursos, las investigaciones, sobre todo los cursos en los niveles de la universidad, ¿no? De estudios. O sea que cuando uno habla de masificación, también hay una masificación de conceptos que debe tener la academia para poder opinar, para poder porque está alejado, hacer investigación. Está alejado. Yo pregunto, ¿cuántos proyectos de distribución han sido hechos por peruanos?
¿cuántos peruanos trabajan en los proyectos de extracción de gas natural? ¿No? Y si hubiera más empresas, sería mejor. Pero cuando tú dices, hay que licitar una obra, ¿no? y haces una lista, pues les piden experiencia, ¿no? que es bueno, pero también le piden dominio, estudio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la universidad debería estar en eso. Camisea es 2006, 2004. Camisea se empieza en agosto de 2004, empieza la operación comercial. 2004, 2023. Sí, ya pasó. Entonces ya ha habido un tiempo como para que se vayan formando cuadros, ¿no? Pero no se ve. No se ve. No se ve. ¿Por qué crees que no se ve? Y habiendo tanto en las regiones. Claro. Habiendo tanto en las regiones. O sea, el proyecto de 7 regiones quedó desierto. No hubieron empresas. Yo recuerdo una experiencia cuando tuve que hacer una investigación en ESAN. Viajé a una localidad de Colombia para conocer el sistema de distribución. Y Llanogas, la empresa Llanogas. Y me quedé sorprendido porque el propietario de Llanogas era el ganadero de la zona. Sí, así como uno puede decir que, digamos, hay empresas grandes en Colombia, también hay empresas medianas y pequeñas. O sea, los sistemas, dependiendo del sistema de distribución, son las que tienen a su cargo el servicio. O sea, la población se ha involucrado con mayor intensidad que en el Perú. Es que también cuando conversé con los colombianos, me hablaban del impacto social, ¿no? Porque ahorita, digamos, si uno entra a una región, ¿qué tienes? Vendedores GNP y griferos que venden gasolinas. Entonces, los primeros que se van a oponer a un proyecto de distribución de gas natural son ellos. Claro. Pero si tú les dices, oye, organícense y vamos por una empresa que distribuya gas natural y de alguna manera no se beneficiaron del proyecto, ya tienes menos oposición. Creo que esa fue un poco la estrategia que hizo Colombia. O sea, al final, como corolario de este tema que estamos conversando, falta mayor difusión en el sector industrial y también en la academia para que puedan enlazarse y puedan involucrarse y hacer proyectos de manera conjunta, ¿no? Ya con el apoyo del Estado. Sí, y de alguna manera ahorita el Estado es el que está financiando. FICE está financiando las obras. FICE va a hacer, bueno, en septiembre dice que va a hacer una licitación para contratar empresas que ejecuten las obras de distribución de gas natural. FICE les ha dado dinero vía el programa Compunche Perú a las empresas concesionarias que existen actualmente para que hagan distribución de gas natural, redes de distribución de gas natural. O sea, trabajo hay bastante. O sea, que Lima crece 200.000 clientes anuales, 500 kilómetros de redes por trimestre. Es un buen ritmo. Esa información no llega, uno no se entera, la academia no sabe, o sea, no hay quien lo, como tú lo estás diciendo. Lo que nos van a ver mañana, pasado, hoy, no sabían. Y esa es un poco la idea, ¿no? Esto también fue una parte de la investigación que yo hice cuando veía estos factores teóricos determinantes. Yo siempre digo, ¿y cuáles son los factores? Primero, contrato del suministro del gas. Porque si no, ¿de qué hablamos? O sea, tienes que tener tu contrato firmado. Y luego tienes que tener un ahorro. Y eso también dio el resultado de la investigación. O sea, un ahorro. 50%, claro. 70%. Y lo más importante, tiene que haber redes. O sea, si no hay redes, ¿quién se conecta? Entonces, en extremo tú puedes decir que la red los construye el Estado. O sea, oye, dale las concesiones y habilitamos en el Ministerio de Higiene, recuerdo en esa época, las concesiones temporales de impulso. Que una empresa estatal, como Petroperú o la regional de electricidad, tomen la concesión inicialmente y luego ya pues la puedan licitar al sector privado, pero empezar. ¿Con qué intención? Porque si tienes un concesionario, es el concesionario el que va a evaluar el mercado y formar el contrato del suministro del gas con el productor. Y es el concesionario el que va a licitar las obras, ¿no? Bueno, Carlos, en los programas en vivo, el tiempo nos envuelve y parece que fue hace 5 minutos. En nombre del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica y del programa Innovando con el CIME, te extiendo nuestra gratitud por haber hecho un espacio en tu agenda tan
complicada por el trabajo y que hayas tenido la gentileza de venir hoy día. Y seguramente esto va a generar una reflexión en todo el público que nos escucha o nos ve hoy día y nos ven también en diferido. Tus palabras finales, Carlos. Agradecerle nuevamente a usted, profesor, por la invitación, al Colegio de Ingenieros del Perú, la oportunidad de compartir mi experiencia, ¿no? Y bueno, espero que cualquier duda que tuvieran por su intermedio, profesor, poder expandirlo. Bueno, como es un tema muy amplio, seguramente vamos a reunirnos otro día y por eso mi gratitud a ti, Carlos. Ha estado el magíster ingeniero Carlos Alberto Palacios Olivera con este tema de factores teóricos relevantes de la masificación del gas natural en la concesión de Lima y Callao, que lo hemos ampliado también a otros escenarios. Muy buenas tardes, amigos, y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde en este su programa Innovando con el CIME, con una opinión oportuna, actualizada y profesional. Éxitos y felicidades.